Empezamos y antes de empezar a ver lo que es CaneX y a meteros un poco ese veneno en el cuerpo de lo que es el CaneX, quiero mostraros lo que he encontrado esta mañana, curioseando por internet, en Google, lo que he encontrado cuando he puesto la palabra domótica en el navegador. Fijaros, he puesto domótica en Google y me he encontrado al Leroy Merlin vendiendo domótica, Smart Home. Me he encontrado a Endesa también vendiendo domótica, a PC Componentes, en el que te envían a casa productos de domótica, una web que se llama Sataka, donde hay manuales donde puedes convertir tú mismo tu hogar en un hogar inteligente. También tienes aquí IKEA, donde también puedes comprar en el IKEA pues productos de domótica, Smart Home, en el Corte Inglés, en el Carrefour, es decir, tenemos una cantidad de información en redes donde nos hacen ver que esto es muy sencillo, que esto es fácil, que esto el usuario es capaz de coger y simplemente comprándolo en cualquier tienda lo puede instalar en su casa. Bueno, pues todo esto es así, pero la domótica no es así. Es decir, con esto lo que se ha conseguido un poco es devaluar el concepto domótica, al igual que se ha devaluado el concepto de eficiencia energética. Habéis escuchado la palabra eficiencia energética ya para todo. Para cualquier producto que es eficiente, que es verde, que es ecológico, que es... Porque eso son campañas de marketing que intentan ayudar a vender. Recuerdo un caso que me contó mi hermano que un día fue a comprar un colchón el mismo que le vendía el colchón le quería hacer un estudio de eficiencia energética en su casa porque también se lo hacía. Es decir, da a entender todas estas webs y toda esta forma de vender de que esto es muy fácil, o da a entender de que no necesitas a un profesional o no tengas que pagar a un profesional para que esto te lo haga, ¿no? Entonces, yo lo que quiero transmitiros con esta charla que vamos a dar, que lo que os voy a explicar hoy, lo que son los sistemas domóticos CaneX, nosotros no estamos aquí. Esto no es nuestro mercado. Estos no son nuestros clientes. ¿De acuerdo? Nuestro mercado es otro. Esto es como si estuviésemos hablando que esto es un partido de segunda B. Nosotros trabajamos en Champions League. Este no es nuestro mercado. Vais a escuchar muchísimos argumentos, tipo que esto lo encuentro yo en Amazon, lo puedo encontrar en IKEA. Sí, tú puedes encontrar cosas en IKEA y tal, pero luego durante la charla que os voy a dar vais a encontrar muchas cosas que rebaten estos argumentos que tenéis ustedes aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a quitarnos de la mentalidad todo lo que estáis viendo en Internet, todos los productos que os encontréis en las grandes superficies. Lo que os voy a enseñar no es nada esto, es otra cosa. Nosotros trabajamos en otra liga, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar, si os parece bien, a explicaros un poco qué es el mundo CaneX. Bueno, CaneX en sí es, en todos los libros de texto se menciona que es un estándar para el control de viviendas y edificios. También se tiene la mentalidad que domótica sobre todo se monta en viviendas, en villas de lujo, en hoteles y oficinas. Y parece que ya no hay más alternativas o ya no hay más lugares donde todo esto lo podamos hacer. Aquí en esta charla también os voy a dar muchas ideas de negocio donde os vais a encontrar muchísimas oportunidades para poder hacerle propuestas a vuestros clientes que son a lo mejor lugares donde habitualmente ustedes podéis pensar que no se montan sistemas domóticos, pero estoy totalmente equivocado. Se pueden montar sistemas domóticos en este tipo de instalaciones. Bueno, a lo que a estándar se refiere dentro de CaneX, se refiere a que hay un patrón ya definido en muchas cosas. Una de las cosas más importantes que están definidas es el protocolo de comunicación. Este protocolo de comunicación nos permite que dispositivos de distintos fabricantes puedan comunicarse entre sí. Esta es una de las mayores potencias que tiene CaneX. Esto nos cabe definir que cuando distintos fabricantes comunican entre sí, quiere decir que no es un sistema propietario. Los sistemas propietarios, os recuerdo a aquellos que no lo sepan, son aquellos sistemas que son propios de un fabricante o de una empresa privada y eso nos limita a que solo exclusivamente podemos pasar por ese canal de venta o ese canal de actuación. Yo en mi carrera profesional he conocido muchos sistemas propietarios que comenzaron, tuvieron un tiempo, un éxito y tal, y al final cayeron y al final desaparecieron. Aquellas personas que tienen en su vivienda sistemas propietarios que ya están obsoletos o de fabricantes que ya no suministran dispositivos o realmente tienen un problema en casa o un problema en una instalación. CaneX no es un sistema propietario. CaneX se puede montar con cualquier fabricante que está dentro de la asociación CaneX.
En caso de que a mí se me averíe un producto del fabricante A, puedo sustituirlo por otro producto del fabricante B. Es totalmente compatible y no hay ningún tipo de problema en ello. Otra cosa que tiene el estándar, perdón, otra cosa que tiene el estándar de KNX es que internamente la organización KNX está definida y tiene una estructura, es decir, es una asociación que está formada por fabricantes y aparte de fabricantes hay otros organismos como laboratorios, centros de investigación, integradores, en fin, hay una comunidad que trabaja la tecnología KNX y toda esa comunidad forma lo que es la asociación KNX. KNX tiene su sede en Bruselas, que es la sede central, pero aparte de tener la sede central, cada país suele tener su asociación nacional donde se trabaja a nivel nacional o se hacen actividades a nivel nacional relacionadas con el tema KNX. Bueno, esta fotografía está sacada de la web de esta mañana de KNX para que os hagáis una idea en números, el volumen de KNX. Actualmente hay 495 fabricantes distintos de que trabajan KNX y que están en la asociación. Hay más de 8.000 productos distintos dentro del catálogo del portfolio de KNX. Hablo de productos certificados, aquellos que tienen el logo. Luego hay muchos productos que no tienen el logo. Luego explicaré cuál es la diferencia en tener o no tener el logo. Hay 490 centros de formación oficiales repartidos por todo el mundo, más de 90.000 integradores del sistema KNX y está introducido en 190 países. Por tanto, estamos hablando de otra liga, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que personas que se meten en esto a nivel profesional son capaces de encontrar proyectos o abrirse camino en otros lugares del mundo porque la formación que tú das en nuestro país es exactamente igual que la que tú puedes dar en otro país. Todo eso está estandarizado, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, esta fotografía que tenéis es una fotografía que vais a encontrar en la web de KNX en muchas ferias donde hay algún stand de KNX porque es la fotografía que muestran todos los fabricantes que pertenecen aquí a KNX. Esta fotografía creo que es un poco antigua porque no están todos, pero os la he mostrado porque seguramente la veréis en cualquier evento que vayáis a cualquier feria donde esté presente el estándar KNX. Bueno, pues, perdón, a nivel mundial, KNX cada 2 años realiza los Oscar de los proyectos más innovadores, proyectos más interesantes que se han producido en los 2 últimos años. Este año se iba a realizar el evento en el Light and Building, pero, como sabéis, por motivos del COVID-19 se ha tenido que suspender el evento. Pero que sepáis que aquellos profesionales que se dedican a esto pueden presentar a concurso sus proyectos, incluso presentarlos a nivel mundial y, bueno, te da muchísimo prestigio a nivel mundial ganar un award, un premio internacional dentro de lo que es el sector KNX. Igual que tenemos los Oscar, también tenemos los Goya, es decir, también tenemos en la Asociación KNX España, tenemos también nuestro reconocimiento a los mejores proyectos, a los proyectos más interesantes en toda España. Yo os voy a enseñar 2 proyectos que hicimos nosotros, por el cual nos dieron en el año 2016, nos dieron el tercer premio al mejor proyecto de eficiencia energética con KNX y otro proyecto que nos dieron en el 2018 el segundo premio al mejor proyecto domótico KNX. Bueno, por tanto ya toca, ¿no? Si nos dieron el tercero o el segundo, ya ahora toca llevarse el primero, ¿no? La tercera la vencida, ¿no? Eso espero, pero bueno, lo que vengo a referirme. Estos premios siempre se realizan en el evento de Matelec que hay en Madrid, ¿vale? Este año no sé lo que pasará con Matelec, porque, bueno, como está todo un poco revuelto, no sé lo que pasará este año con Matelec, pero estaba preparada la feria para, si no recuerdo mal, para primeros o mediados de noviembre de este año. Entonces ya al final se celebrará o se podrá posponer. Bueno, pues nosotros en España tenemos nuestra propia asociación KNX, el representante mundial de KNX lo tenemos aquí en España también, una asociación que en el año 93 comenzó siendo solamente fabricantes, pero luego a partir del 2007 se abrió a muchísimos más profesionales, organismos y entidades que trabajaban la tecnología KNX. Bueno, más cosas que vamos a hablar del estándar, más cosas. Todo lo que es la formación está certificada y estandarizada. Actualmente, para tú dar un curso oficial para convertirte en integrador de sistemas KNX,
tienes que ir sí o sí a los centros de formación certificados por KNX. No puedes ir a otro sitio, ¿de acuerdo? Actualmente existen 4 niveles o 4 cursos oficiales dentro del portfolio que tiene KNX. Los 4 cursos son curso KNX Partner Básico, Partner Avanzado, Experto en Clima y KNX Tutor. Para mí, el más importante de todos es el Partner Básico, porque en el primer curso es en el curso en el que te acreditas y en el que firmas la adhesión al programa o la adhesión a la asociación KNX, donde te entrega los logos, que puedes utilizar logos tú en tu merchandising, en tus facturas, en tu vehículo, en tu coche y tal, para poner la publicidad de que eres integrado de KNX y todo eso. Para mí el más importante es el básico, porque la gente realmente piensa que conforme va avanzando de nivel, va adquiriendo más experiencia en proyectos. Eso no es del todo así. Vas adquiriendo más información, porque es información nueva la que se te da en los distintos cursos, pero realmente el poder llegar a proyectos de más nivel te lo da la experiencia profesional, te lo da el practicar mucho en casa, el tener dispositivos en casa e intentar tú mismo programarlos y ver cómo funcionan y todo eso, más que ir haciendo la formación. El último curso que existe, que es el KNX Tutor, se suele hacer para personas que tienen su centro de formación o tienen pensamiento de montar un centro de formación oficial en KNX. Aquellas personas que estéis pensando en certificaros dentro de KNX, me gustaría daros unos consejos y son los siguientes. Los primeros cursos, para mí es más importante, como he dicho, el primero, el básico, para acreditarte como integrador, hay 2 modalidades de hacerlo, tanto el básico como el avanzado. Uno es la modalidad presencial, donde vas a estar aproximadamente 5 días haciendo el curso, y otro es la modalidad autodidacta, donde tú te preparas la teoría en casa y después vas al centro de formación a dar 12 horas de clases prácticas. Después hacer un examen teórico práctico, según el caso de curso que sea, y obtienes tu certificado. Bueno, aquellas personas que quieran solamente o estén interesadas solamente en acreditarse, mi recomendación es que vayan al lugar donde le cueste más barato, porque los cursos no cuestan igual en todos los centros, cada centro tiene su tarifa de precios en los cursos. Como digo, aquellas personas que solamente estén interesadas solamente en acreditarse y luego de forma autodidacta ir creciendo, pues mi recomendación es que vayan, pues bueno, al centro de formación más cercano que tengan, al que le cueste más barato y punto, ¿vale? Perdón. Aquellas personas que estén interesadas, aparte de acreditarse, sino también tener un conocimiento un poco más avanzado, mi recomendación es que vayan a lugares donde el profesor que le dé el curso tenga real experiencia en obra. Tenga experiencia en obra. Porque no es lo mismo un profesor que está toda la vida dando cursos a un profesor que, aparte de dar los cursos, está acostumbrado a lidiar con proyectos día a día. ¿De acuerdo? Esas son mis recomendaciones a la hora de aquellos que quieran y quieran emprender dentro del KNX y se quieran certificar. Pero ahora también os voy a explicar que hay otras herramientas para que antes de ponerte a gastarte dinero en formación, pues ver si realmente esto te gusta. Porque es como digo yo, cuando te vas a comprar un coche, antes lo pruebas, antes de comprártelo. Si no te gusta, no te lo compras, ¿no? Pues yo siempre digo que esto es igual. Antes de ponerte a trabajar o a introducirte dentro de los sistemas domóticos KNX, pienso que lo más interesante es saber si realmente esto te gusta. Entonces, os voy a explicar en la charla herramientas que tiene gratuitas para ver si esto realmente te gusta, no te gusta, si te atrae o no te atrae. Y en función de eso, pues ya coges y inviertes dinero en formarte, en acreditarte o lo que sea. Deciros también que para trabajar los proyectos KNX solamente existe un software. No existe otro software. Uno solo. Se llama ETS. Actualmente se encuentra en su versión 5. Por lo visto a finales de este año o primeros del otro va a salir ya ETS en su versión 6. Es lo que ya se ha visto en la newsletter, lo que se está comentando, pero todavía poco más información tenemos. Actualmente la tenemos en la versión 5, ¿de acuerdo? ¿Cuántas versiones de software tenemos con ETS 5 actualmente? Bueno, tenemos 4 versiones de software. Todos los software son el mismo, es decir, yo para acceder al software, lo que tengo que hacer es primero registrarme en la página web oficial de KNX, que es www.knx.org, me registro y dentro de mi área privada podré descargarme el software. Aunque viene catalogado como este es el demo, este es el lead, este es el profesional, al fin y al cabo todo es el mismo. La única diferencia es que para que sea una versión u otra,
tú vas a tener que pasar por un formulario de compra en el cual la versión demo es totalmente gratuita, tú te descargas el software, lo instalas en tu ordenador y puedes realizar proyectos hasta 5 dispositivos, por tanto, puedo empezar a trastear el software, puedo empezar a programar, a hacer pequeñas pruebas, a comprarme uno o dos aparatitos y comprobar cómo funcionan y ver si soy capaz de programarlos, ¿de acuerdo? Eso es totalmente gratuito, por tanto, puedo ya ir probando si esto me gusta o no me gusta de forma gratuita. Luego tiene la versión Lite, que la versión Lite te permite realizar proyectos hasta 20 dispositivos, ¿de acuerdo? Cuesta 200 euros, pero si realizas el curso, uno de los cursos oficiales, te dan luego un bono para que te cueste más barato la versión Lite. Luego tiene la versión profesional. No hay límite de productos, no hay límite de restricciones. A lo que estoy hablando del límite, solo hay limitaciones del número de aparatos que insertas en el proyecto. No hay otras limitaciones, solamente en el número de aparatos que insertas en el proyecto. El resto de funciones que tiene el software puedes utilizarlas sin ningún tipo de problema. Bueno, el profesional vale 1.000 euros, no tiene límite alguno de aparatos, y luego cuando compras la licencia profesional, se te permite comprar hasta 2 suplementarias asociadas a la profesional. Cada una de esas suplementarias cuesta 150 euros. Por tanto, tú podrías tener 3 licencias completas por 1.300 euros. Es decir, 1.000 euros de una licencia profesional más 150 euros de cada una de las licencias suplementarias. ¿De acuerdo? ¿Para qué necesito yo a lo mejor una licencia profesional y no suplementaria? Pues, por ejemplo, como nosotros tenemos en la oficina, pues tenemos una para el ordenador que tenemos en nuestra mesa, pero luego tenemos otra para el ordenador que nos llevamos a obra, que siempre es un ordenador que suele tener de otras características un poco más robusto y tal, por el tema del polvo y tal que puede haber en la obra, pues tenemos otra licencia, que puede ser suplementaria, para trabajar en obra los proyectos que tengamos en obra. ¿De acuerdo? Esto es el portfolio que tenemos de la formación acreditada, la formación oficial y las distintas licencias del software ETS. Como digo, el software solo se puede comprar a través de la web oficial de KNX. No le puedes decir a alguien que te la compre, porque si no al final te la va a comprar en su nombre y la licencia luego queda registrada a nombre de esta persona. Lo interesante es que si quieres ir el día de mañana a comprarte la licencia, bueno, pues te registras en la web, la compras a tu nombre y dentro de tu área privada la licencia se vincula a tu nombre. Deciros también que una vez que te registras en el portal web de knex.org, existe una herramienta que se llama ETS Campus, que es una herramienta que te da un curso online, es un curso muy cortito, dura 1 o 2 horas, lo puedes hacer por la mañana perfectamente. De hecho, nosotros, los becarios que pasan por allí por la oficina, todos lo primero que hacen es el curso de ETS Campus, y cuando terminas este curso, obtienes un diploma que te lo puedes descargar, lo puedes imprimir sin ningún tipo de problema, incluso se queda registrado dentro de tu área privada. El curso ETS Campus, como digo, es un curso online donde te hacen preguntas tipo test, hay vídeos, hay texto, en fin, es un curso que está chulo, te introduce un poco en la tecnología, te introduce también un poco en el software, es, digamos, un aperitivo de lo que te vas a encontrar. Es totalmente gratuito y también con este ETS Campus puedes adquirir también formación gratuita que es realmente interesante. Mucha de esta formación que vas a ver en el ETS Campus es la que te vas a encontrar luego en el curso básico, en el primer nivel de la formación certificada. Bueno, también deciros que una de las demandas que había en KNX es que no teníamos un simulador. Aquellos que se dediquen al entorno industrial saben que hay muchos programas de software para programar autómatas programables que suelen tener simuladores, de tal forma que cuando lo colocas en modo run puedes simular el programa que has hecho. Había una demanda de que ETS no tiene simulador para hacer eso, pero sí tenemos un KNX Virtual, que es un software que te puedes también descargar totalmente gratuito, donde puedes simular el funcionamiento de ciertos aparatos para que tú puedas aprender cómo se programan aparatos sin tener que comprar aparatos, ¿de acuerdo? Cuando salió KNX Virtual, aparecieron aparatos para aprender como los básicos, botoneras, actores binarios, pero ya poco a poco han ido metiendo más aparatos para practicar. Ya tienes estaciones meteorológicas, termostatos, detectores de movimiento, en fin, tienes muchísimos más aparatos para poder practicar con dispositivos que realmente no tienen. Es decir, tú vas a utilizar, hacer un proyecto en tu ETS demo
vas a introducir unos aparatos que físicamente no tienes y cuando quieras probarlos, aquí, en esta ventana que tenéis aquí, es donde vas a simular esas parametrizaciones o programaciones que hagas con el software ETS. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis muchísima información gratuita, información y formación gratuita donde podéis meteros en esto para ver si realmente os gusta, si realmente no lo veis complicado y tal, y tomar la decisión de introduciros o no introduciros dentro de este mundo CANEC. Bueno, aparte de la formación certificada, existe luego ya una formación que no es reconocida por la federación, es formación que suelen hacer empresas privadas para, bueno, bajo mi entender, dar aquello que no está dentro de la formación certificada. Esta transparencia que tenéis es la del curso que tenemos nosotros en el COGITI sobre diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas CANEC. Este es un curso que hemos realizado nosotros, no es un curso acreditado por la federación, un curso que hemos realizado nosotros bajo nuestra experiencia profesional y bajo el entender de cómo están distribuidos los proyectos en España. Porque cuando tú vas a un curso oficial, a ti te catalogan o se reconoce a todo el mundo que te has cortado con la misma tijera, cuando eso realmente en obra no es así. Es decir, hay un proyectista o una ingeniería que diseña y proyecta, hay un instalador que solamente instala y luego hay un integrador que luego es el que hace la programación del sistema. En ocasiones, el instalador también puede convertirse en integrador porque ha realizado los cursos, sabe programar y todo eso, pero lo más normal es encontrarte que la ingeniería que realiza el proyecto es la que también programa el sistema. Es lo que normalmente siempre es lo que se encuentra. ¿Qué pasa? Que cuando vas a un curso oficial, y si es un instalador que solamente quiere aprender a instalar, eso no lo tiene. Es decir, vas a hacer un curso donde vas a aprender cosas de instalación, no todo, cosas, vas a aprender a programar, aunque no te guste o aunque no tengas ni idea de ofimática, te van a dar programación del sistema y te van a dar a lo mejor cierta información que para ti no tiene por qué ser relevante. Por eso nosotros, cuando nos hemos dado cuenta de este problema, hemos realizado una serie de cursos donde separamos estas vertientes. Una de ellas es este curso que tenemos en el portal web del COGITI, que comienza este lunes. Así que os invito a que lo curioseéis, a que entréis en el portal web del COGITI, lo veáis el temario, veáis el vídeo que hay, y si os gusta y estáis interesados, pues bueno, ahí tenéis el curso, que sepáis que comenzamos el lunes. ¿De acuerdo? Cogitiformación.es, perdón Antonio, cogitiformación.es, porque lo está preguntando algún... Sí. Vale, ok, perfecto. Vale, vamos a empezar con el tema de la normativa en España. Bueno, el tema de la normativa no me voy a poner extenso en esto porque la normativa, hablar sobre la normativa son cosas. Yo voy a centrar a lo que es realmente importante para el tiempo que tenemos en esta charla. Nosotros en España regulamos los sistemas domóticos con el reglamento de baja tensión. Es el que lo regula. Y lo regula la instrucción 51 del reglamento de baja tensión, donde te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Lo más importante, una de las cosas más importantes que menciona esa instrucción técnica es la diferencia entre aparato y domótica. Y es importante saber esa diferencia. Y vais a entender ahora después por qué. Un aparato es un dispositivo que es capaz de conectar o desconectar en un circuito eléctrico sin tener que procesar información del exterior, como por ejemplo un programador horario, como por ejemplo el molinillo de viento que tiene un eje mecánico para dar vueltas con el viento y echa el tordo y recoge el tordo. Eso no es domótica, eso es un aparato. Cuando vemos las páginas web que hablan de domótica, que están vendiendo un programador horario, eso no es domótica, eso es un aparato. ¿Qué es domótica? Domótica es cuando tienes un aparato que recibe información del exterior, la procesa y actúa. ¿De acuerdo? Es la diferencia. ¿Y por qué a efectos legales es importante saber la diferencia entre aparato y domótica? Pues porque legalmente las competencias entre domótica y aparato se definen en el reglamento de baja tensión, en que la domótica solamente la puede instalar, reparar, mantener un instalador con la categoría especialista. Y un aparato la puede realizar un instalador con la categoría básica. Y que decir tiene que todo lo que va relacionado con el tema de teleco lo hace el profesional de telecomunicaciones. Y aquí está también la transparencia de las competencias legales dentro de una vivienda. Es decir, instalación eléctrica y sistema domótico lo vamos a regular
por el reglamento de baja tensión, instrucción 51, y el de telecomunicaciones por la ICT. Ahí no hay ningún tipo de problema. Vale. Esta transparencia también es muy importante, a efectos de normativa. La instrucción 51 te dice que cuando se monta un sistema domótico, los dispositivos tienen que incluir las instrucciones de uso y mantenimiento y se tienen que añadir en el boletín del instalador, ¿vale? Esto es algo que no se suele hacer. No se suele hacer, porque esto de legalizar la instalación domótica parece ser que es un gran desconocido. Pues, por la instrucción 51, apartado 4, te especifica que tienes que añadirla a la memoria técnica de diseño y tienes que incluir las instrucciones de instalación y de uso. Lo curioso de todo esto es que, para aquellos que no lo sepan, habrá muchos de los que estáis aquí que lo conocerán, pero hay otros que no lo conocerán y lo voy a mencionar. Nosotros tenemos en España nuestro reglamento de baja tensión. Para las instalaciones eléctricas es, digamos, la Biblia. Es lo que tenemos que seguir y es lo que hay que seguir. Pero cuando se redactó el reglamento de baja tensión, se dieron cuenta de que había personas que no tenían un nivel técnico suficiente como para entender en profundidad lo que se explicaba en el reglamento de baja tensión. Para solventar ese problema, sacaron la guía técnica de baja tensión. Es la misma guía del reglamento, es decir, explican lo que no se ha redactado extensamente en el reglamento. La diferencia entre la guía y el reglamento es que el reglamento es un real decreto y la guía no es un real decreto. Por tanto, la guía no es vinculante a efectos de tener un problema de incongruencia entre conceptos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la instrucción 51 del reglamento habla de domótica en 2 hojas. Sin en cambio, la guía tiene 18 hojas, donde se habla más extensamente de la domótica. Para mí lo más importante de la parte de la guía es cuando te explica la documentación que tienes que aportar. No voy a entrar en detalle en ella porque si no me tiro aquí toda la tarde. Ay, perdón, me tiro aquí toda la tarde. Pero para mí lo más importante es que te dice la guía que tienes que aportar un manual de usuario, un manual de instalador, pero dentro del manual de usuario, para mí lo más importante es esto: los datos para programar el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tienes que darle las herramientas necesarias para que pueda programar o reprogramar su sistema. Cuando nosotros realizamos un proyecto KNX, no nos basta solo con que nos dé un manual de instrucciones. No hace falta que nos entregue el software con el que se haya realizado el proyecto. Si a nosotros no nos dan ese software, tenemos un problema. Y es que cuando el día de mañana tenga que hacer una modificación, un cambio, una ampliación o lo que sea, voy a necesitar el software. Hay muchos integradores y empresas que esto lo saben y no lo entregan porque para ellos no es vinculante entregarlo, porque la instrucción 51 lo único que te obliga es entregar el manual de instrucciones de instalación. Por tanto, saben que cuando hacen una instalación, aquellas empresas que son, para mí, piratas, no entregan el software al cliente, aunque está pagando el cliente por el desarrollo de ese programa. Ellos no lo entregan, te conviertes en un cliente cautivo y siempre estás dependiendo por ese tipo de empresas. Luego, si mañana tienes que ampliar tu instalación, tienes que llamar a esa empresa y te puede pedir lo que quiera. Tienes que pasar por caja y te puede pedir lo que quiera. Vale. A efecto de un proyecto, ¿cómo podemos solventar o lidiar esta incongruencia? Voy a contratar a alguien, pero ahora resulta que no me entrega el proyecto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en el proyecto que haga el ingeniero, cuando vaya a realizar el proyecto, en el pliego de condiciones, tiene que especificar que no se da por terminada el proyecto domótico hasta que no se entregue la documentación y mencionamos lo que se aporta en la guía técnica de diseño. Esto protege muchísimo más al cliente a efecto de reclamar el software, ya que lo que va a reclamar es que su instalación no está finalizada. ¿De acuerdo? Esto os lo digo porque realmente no os podía hacer una idea la cantidad de problemas y litigios que hay cuando la gente tiene instalaciones, ya no solamente en viviendas, sino en otro proyecto de más envergadura, y realmente se dan cuenta que no tienen el software y que tienen que llamar a una empresa que incluso en muchos casos ya han desaparecido. Empresas que cuando llegó la crisis de la construcción, entraron en concurso de acreedores, desaparecieron y no tienen ningún tipo de documentación ni nada. ¿De acuerdo? Eso es un problema bastante grave. Los que nos dedicamos a esto a nivel profesional tenemos herramientas para poder solventar este problema, pero siempre tienes que tener el proyecto, tienes que tener tu proyecto propio, lo tienes que tener tú,
Lo más interesante es que lo tengas guardado. Es decir, cuando termines el proyecto, te lo entreguen y no hay ningún tipo de problema. Te pueden decir los integradores que el hecho de no entregarte el software es para garantizar la garantía del proyecto. Es decir, si yo te tengo que dar, después de hacerte un proyecto, te tengo que dar una garantía de 1 año, por ejemplo, 2 años, yo me tengo que garantizar que nadie va a meter ahí mano y después, si no sabe hacer algo, me vas a llamar a mí para que lo repare, argumentándome que es que yo no lo hice bien en su día. Pues bueno, para eso también hay formas. Se puede entregar la documentación, un sobre cerrado, que no te lo abran y tal. Pero bueno, independientemente de eso, mi recomendación es que todos los proyectistas que vayan a hacer un proyecto, que en el pliego de condiciones, por favor, especifique muy importante toda la documentación necesaria para aportar que viene en la guía técnica, porque es la salvaguarda del cliente final para que sí o sí le entreguen el software de programación del sistema, para no considerar que la instalación está finalizada. ¿De acuerdo? Bien. Continúo. Bueno, pues igual que tenemos en instalaciones de viviendas, tenemos distintos grados de electrificación. En los sistemas domóticos también tenemos grados de electrificación. Tenemos un grado de electrificación, de automatización, perdón, básico, donde se incluyen temas de alarmas técnicas, control de climatización, control de iluminación y control de persianas. Y luego tenemos un grado de automatización normal, donde se incluye muchas más cosas, mucho más extendido el tema de intrusión, alarmas técnicas, simulación de presencia, control de clima, persianas, programación, control de iluminación exterior y todo eso. Para nosotros es obligatorio en las viviendas de nueva construcción montar domótica sí o sí. No, nadie ha dicho eso. Lo que sí hemos dicho es que en el caso de montar domótica, lo que tenemos que especificar y acogerte a un grado de automatización, para que el cliente realmente sepa el valor de lo que está comprando. Eso tampoco se está haciendo. Es decir, cuando a mí me dicen que voy a comprar una electrificación básica o elevada, yo ya entiendo un número de circuitos, yo ya entiendo un número de líneas, yo ya entiendo un número de magnetotérmicos, un número de diferenciales, porque está definido así en el reglamento. Pero en domótica también está definido, pero no se aplica. Es muy raro que te encuentres pisos con domótica, automatización básica o automatización normal. Yo todavía no me lo he encontrado. Por tanto, de hecho, es más, de hecho es el argumento que muchas veces cuando nosotros nos contratan para rebatir ese tipo de cosas, litigios y tal, es el argumento más fácil de decir, oye, ¿qué es? ¿Automatización básico, normal? No, es que he puesto 2 sensores, 2 alarmas. No, esto no va así. Esto para que el cliente final sepa lo que está comprando, al igual que tenemos grado de electrificación, que como mínimo tienes este y como máximo te puedes ir a donde quieras, pues en la automatización, en los sistemas domóticos, es exactamente igual. Como mínimo tienes esto y a partir de aquí puedes llegar hasta donde quieras. ¿De acuerdo? Por tanto, como digo, tenemos especificados 2, el básico y el normal. El normal es mucho más completo. Ya incluye detectores de presencia, contactos magnéticos en las ventanas, detectores de impacto en las ventanas, detectores de inundación. Y claro, luego todos estos sensores procesan la información para que luego se hagan cosas, ¿de acuerdo? Bien. Preinstalación. Vamos a hablar ahora de la preinstalación. ¿Es obligatorio colocar una preinstalación en una vivienda de nueva construcción? En la instrucción técnica 51, no. Nadie te menciona que es obligatorio. Sin en cambio, en la guía de la misma instrucción, sí te dice que es recomendable instalar la preinstalación para evitar que el cliente final de esa vivienda se gaste las perras en tener que volver a abrir paredes, huecos, rozas, tubo y todo ese tipo de cosas para incorporar un sistema domótico en la vivienda. Fernando, una pregunta. Estoy viendo un icono del chat abierto. ¿Hay alguna pregunta? Es que yo estoy en mi bola con el tema de la presentación. ¿Me escuchas? No, sí. A ver, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Simplemente tenemos aquí a Jorge, que nos dice, buenas tardes, ¿los proyectos en instalaciones se pueden proteger frente al cliente final para evitar precisamente esos problemas? Proteger frente al cliente final. Proteger frente al cliente final. Los proyectos de instalaciones se pueden proteger frente al cliente final. Es la pregunta, sí. Es que no entiendo a qué se refiere por proteger al cliente final. Jorge, explícanos un poco mejor tu pregunta. A ver, es que no entiendo exactamente a qué te refieres con proteger al cliente final. Es decir, yo, por ejemplo,
sí es cierto que nosotros, cuando realizamos un proyecto, nosotros firmamos un contrato de confidencialidad con la persona que nos contrata, ya sea cliente final, constructora, la empresa de electricidad o la que sea. ¿Por qué? Pues porque muchas veces también ha pasado que el cliente final se pelea con el electricista y al final viene a lo mejor a mí a pedirme que yo termine el trabajo que me ha llamado el otro. Y en ese contrato de confidencialidad dice que no, yo no puedo hacer nada porque yo, este proyecto, toda la información se la tengo que aportar a esta persona, por tanto, tienes que entenderte con esta persona, ¿vale? Además es una norma que hacemos siempre porque ya hemos tenido historias con estas cosas y al final lo mejor es la persona que te contrata o también el caso de que el cliente final no le paga a la constructora o no le paga al instalador o a la empresa que me contrata a mí. Si no le paga, si a mí me reclaman la documentación y tal, pues para evitar ese conflicto, tener un documento donde yo diga, oye, mira, yo tengo un contrato de privacidad con este hombre, cualquier cosa sobre este proyecto solamente la tengo que aportar yo a este hombre, por tanto, tienes que entenderte con él. Sí. No sé si a eso es lo que te refieres. Jorge hace una aclaración. Dice, me refiero que la instalación o la programación que se haga se pueda proteger para que el cliente final tenga un acceso controlado, ya que no es especialista. No entiendo. Que el cliente final tenga un acceso a su proyecto. Sí, bueno, digamos proteger a la instalación del propio propietario, valga la redundancia. A efecto de entrar gente desde fuera, entrar de un hacker. Tenga un acceso controlado, me imagino que por una parte, por si puede destripar algo, bueno, es lo que entiendo yo, ¿eh? Ahora ver, supongo si lo que te refieres seguirá es escribiendo algo. O puede ser que el propio cliente final, en el momento que se le entrega todo, más adelante, ¿no? pueda acoger toda esa información y dársela a otro profesional, ¿no? Entera. A ver, ese es el tema. La gente cuando te entrega el proyecto, muchos lo que hacen es que te dicen, tienes 1 año de garantía o 2 años de garantía en el proyecto. Lo que hacemos es que yo te lo entrego todo en un sobre cerrado. Si tú mañana me llamas y yo lo que voy a hacer es pedirte la documentación, si el sobre me lo encuentro abierto, pierde la garantía. Eso sí, eso es lo que habitualmente se suele encontrar. Yo no hago ni eso, yo lo entrego todo. Yo no he tenido nunca ese tipo de experiencia de ponerme tan sibarita en esto. A mí me contratan, en mi caso, me pagan, lo entrego todo y fuera. Y ya está. No he tenido esa forma de buscar electricidad al gato, pero como me he visto en muchas instalaciones solventando estos problemas, pues esa experiencia es la que os estoy aportando. Es decir, hay una parte muy importante de la facturación de mi empresa que está destinada a solventar este tipo de problemas, porque no podéis hacer una idea la cantidad de gente que tiene problemas de encargar proyectos en gente que no es especialista. ¿De acuerdo? Luego, a efecto de cómo... Sí, sigue añadiendo para que no existan conflictos entre usuario final y el instalador por usos no adecuados. También añade, ¿vale? Jorge también. Yo creo que lo mejor para no tener conflictos, mi recomendación es lo que hacemos nosotros y como digo es, hacemos un contrato de confidencialidad con el proyecto de la persona que o la empresa que te contrata y luego que se entienda el cliente final con la empresa. Porque claro, a efectos de si entre ellos llegan a discrepancias, siempre puede venir el cliente, saltarse a la empresa que te contrata e intentar venir a ti a pedirte la documentación. Os cuento un caso, que esto es verídico. A mí me ha llegado un notario a mi instalación a pedirme software. Y yo tenía mi contrato con esa empresa. Y lo puse en manos de mi abogado y no pasó nada. Ya se tuvieron que entender entre ellos. Ya no fue, si no me hubiese visto yo también en un tema de verme en un juicio de historia. Yo tengo un contrato de confidencialidad con una persona, toda la información de ese proyecto, ya sean esquemas, planos, software, lo que sea, solamente la puede tener esa persona. Cuando yo acabo mi proyecto, lo mantengo en mis servidores durante 3 meses, pasados 3 meses de la finalización de obra, que borra todo. Él es el que tiene que custodiar, no el cliente final, sino quien te contrata, es el que tiene que custodiar el proyecto. Si él lo pierde, tiene un problema. ¿De acuerdo? Es como trabajamos, por ejemplo, nosotros. ¿Vale?
¿Continúo o hay alguna otra pregunta? Sí, Jorge ha contestado, gracias, aclarado. Había un comentario, José Manuel, decía, supongo será el programa ETS, y Antonio decía, pero el cliente no va a entrar en la programación. Bueno, o sí, ¿no? Porque al final hay todo tipo de clientes, ¿no? Esperarse. La gente piensa que el cliente final no puede entrar en el software ETS. Hay un software que se llama ETS Insight. El ETS Insight es un software que ha salido para poder instalarse en un ordenador en tu casa y tú a través de tu tablet o a tu iPad puedes hacer cambios en los parámetros de tu proyecto. Es decir, puede llegar un integrador que puede hacer el proyecto en ETS 5 y volcarlo a tu ETS Insight y luego tú en tu ETS Insight a nivel de usuario puedes hacer cambios en los parámetros. Por tanto, pueden cambiar parámetros. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Continúo. Fernando, ¿me escucha? Fernando, hey. Sí, perdón. ¿Me oyes ahora? Sí, dime. Sí, Juana dice, ¿será para que el propietario no manipule el programa y no estropee el sistema y culpe al técnico? Un poco ahondando lo mismo. Sí, a ver, es que eso es un problema que pasa. Es decir, tú compras una vivienda o haces tu proyecto, meten a un profesional, intentas siempre, si es para tu casa, meter a la mejor persona, mejor profesional en tu casa, te cobran un dinero. Y una vez que haya pasado eso, dices, bueno, para hacer un cambio voy a llamar al instalador de aquí enfrente que tiene el logo KNX Partner y tal, y él lo hace y tal. Y claro, una vez que el tío pincha el ordenador en tu instalación, tú ya no sabes lo que el tío ha hecho. Entonces te puedes encontrar una serie de problemas que al final, cuando el problema está ahí, pues hay mucho pirata que dice, bueno, pues que me lo repare el que lo hizo y yo voy a argumentar que es que no lo hizo bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, para eso también hay otras herramientas de dirección de obra donde hay un checklist de finalización de obra, pero esto no lo he querido meter en la charla porque entonces me extiendo un montón. Todo esto se ve en el curso del COFIT, este que he dicho que empezamos el lunes, donde se explica todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el checklist de inicio de proyecto? Donde se redacta todas las necesidades y luego va a haber un checklist de finalización de proyecto donde se comprueba punto por punto que todo está bien hecho y que todo funciona. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Muy bien, no, simplemente Antonio ya te responde, dice, ahí la has dado, ok, gracias, y José Manuel también dice, aclarado. José Manuel vuelve a decir, justo al terminar esta explicación, dice, exacto, yo me refería también a eso, Antonio, a que un técnico ajeno al proyecto modificase el mismo. Sí. Y no hay nada más. Gracias. Vale. Continúo. Bueno, pues aquellos que lo que estaba diciendo sobre el tema de la preinstalación. El tema de la preinstalación, es obligatorio hacer una preinstalación en viviendas. En la instrucción técnica del reglamento no lo menciona. Sin en cambio, en la guía técnica de esa misma instrucción sí especifica que es recomendable colocar la preinstalación del sistema domótico. ¿Cuál es la preinstalación mínima que tienes que hacer? Pues tienes que hacer la preinstalación mínima en función de la automatización que hayas pensado que esa vivienda va a tener, o la básica o la normal, la que hemos visto anteriormente. ¿Y cómo debes de realizarla y dónde debes de colocar la tubería o cómo tienes que enlazar las cajas de domótica con las cajas de electricidad? Pues bueno, en la guía viene súper detallado. Esta fotografía que veis de la lavadora, del fregadero, de esa persiana y tal, así está sacado de la guía. Viene súper bien explicado, maquetado para cada una de las estancias que tenéis en la vivienda. Por tanto, aquellos que no vayan a hacer instalación domótica, pero quieran hacer una preinstalación en condiciones como marca el reglamento, que se cojan la guía, ¿de acuerdo? Aquellos que vayan a realizar un proyecto y no se quieran complicar, no quieran meter la pata, en el pliego de condiciones, lo que vayan a redactar, que sea lo que viene en la guía, porque la guía está muchísimo mejor explicado, mucho más extenso y en detalle. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos a la siguiente transparencia, que es esta. Vale, vamos a entrar un poco en materia de las ideas de negocio que podemos hacer dentro del mundo KNX, ¿vale? Voy a intentar quitaros un poco esa idea de que domótica o que KNX en detalle es solamente viviendas de lujo y hoteles, ¿no? Es mucho más. Bueno, ahora mismo sabéis que estamos viviendo una etapa del coronavirus donde las personas más vulnerables son las personas dependientes.
Bueno, pues en el sector de personas dependientes es un sector en auge en el tema de implantar sistemas domóticos. Para personas dependientes o personas que viven solas, podemos hacer infinidad de cosas, como por ejemplo, poder desconectar las cargas importantes cuando esa persona se ha acostado. Imaginaros, por ejemplo, tu padre o tu madre que vive solo, ya mayor, se acuesta y se le olvida apagar la estufa o apagar el trasero. Tú con tu teléfono te puedes conectar con tu casa y puedes desconectarle esas cargas, o en caso de que abra la puerta, pues te salta una alarma en el teléfono para evitar, no sé, personas que pueden tener inicio de Alzheimer o algo así, pues que puedas controlar que esa persona ha salido de casa, asegurarte de que está todo el circuito de agua desconectado, es decir, no se ha dejado ningún grifo abierto. Eso que tanto piden, que es que mi padre no oye, tiene la televisión a todo voz, te acuesta, me deja la televisión encendida a todo voz, me llama el vecino, te voy a coger el coche y allí, no. Lo puedes hacer también de forma remota, bajar la voz de la tele o apagar la tele, y todo eso. Hay muchísimas cosas, pero una de las más importantes es controlar la actividad. Saber que se está produciendo actividad en una casa donde vive alguien solo. Controlar actividad es saber que se conectan circuitos, se desconectan, que hay movimiento, que se suben persianas, que se bajan, que hay actividad. Eso te da la seguridad de que hay normalidad. Y tú al sistema domótico le puedes decir que, oye, si se produce un tiempo relativamente largo o prudencial donde no hay actividad, por favor, envíame una alarma o un WhatsApp o actívame la cámara que vea la habitación para que más o menos pueda ver qué es lo que puede estar pasando. Por eso, nosotros nos llegan muchísimas peticiones de qué cosas se pueden hacer para personas mayores, personas dependientes. Otro sitio donde nos está llegando muchísimas peticiones son viviendas en régimen de alquiler, ¿de acuerdo? Hay mucho miedo con que si tienes una vivienda lejos de donde resides, que se te meta gente en esa segunda residencia. Hay mucho miedo en dejar las llaves para alquilar tu casa, de estas que son alquileres turísticos de 15 días, una semana, 3, 4 días, y tener que entregar llaves y tal. Pues bueno, hay mucha demanda de pedir qué cosas se pueden hacer en ese tipo de viviendas. Se puede realizar control de accesos a la vivienda en el periodo que hayan alquilado la vivienda, es decir, del día 1 al día 15 de abril, pues del día 1 al día 15 de abril le envías un código al que te ha alquilado la casa y con ese código accede a la casa. Fuera de ese periodo no puede entrar a la casa, pero aparte se desconectan todos los circuitos eléctricos, gas, agua, se bajan persianas, un poco se activa la alarma, un poco se blinda la casa para evitar accesos de gente, intrusos o gente que le pegue una pata a la puerta y tal. Dentro que te lo pueden hacer, pero intentas securizar tu vivienda lo máximo posible. Y lo que hay mucha demanda es en el acceso, el tener un acceso a la vivienda sin tener que tener llave, ¿de acuerdo? Es lo que pide mucha gente. Para el tema de administradores de fincas, también, bueno, un administrador de fincas es una persona que se dedica a llevar toda la administración de edificios, comunidades, mancomunidades y todo eso. Bueno, pues cada vez más hay demanda de dar valor añadido, o que las empresas que se dedican a como administradores de fincas quieren dar un pasito más para destacar de la competencia, de sus competidores. ¿Cómo lo hacen? Pues ofrecen estos servicios donde se incluyen en régimen de alquiler a este tipo de comunidades que llevan ellos, y bueno, se dan servicios como tema de control de accesos, reciben las alarmas técnicas, tema de intrusión, el tema de disparo de circuitos, en el caso de que a lo mejor sean circuitos de la cochera de la mancomunidad, pues bueno, en caso de que haya disparado la protección de la turbina de extracción, o que haya un número de luminarias fundidas, o en función del número de luminarias se envía directamente al instalador. En fin, hay muchas ideas también que se pueden aportar al negocio del administrador de fincas. En restaurantes hay infinidad de ideas que pueden aportar cosas muy, muy interesantes dentro del mundo de la domótica. Cosas muy complejas y cosas muy sencillas. Mirad, os voy a contar un caso. Dos bares de copas, uno enfrentado, uno justamente enfrente del otro. Uno dispone de una iluminación que cambia de color cuando el Barcelona, el Betis, el Real Madrid, el equipo que sea, mete un gol, pone las pantallas ahí para que todo el mundo vea el fútbol. Pues en el momento que el Betis o el Sevilla o el que sea meta un gol, todo el local cambia de color, aparece un destello, aparece dos bares exactamente iguales, que las copas cuestan exactamente lo mismo. Este punto diferenciador
va a hacer que la gente, nada más que por la tontería y el chusmeo de, o sea, qué chulo, ¿no? Qué guay, cómo mola, ¿no? Nada más que por vivir esa experiencia, la gente, estás haciendo que la gente vaya a tu negocio. Otro también punto diferenciador en el tema de los restaurantes puede ser en todo el tema de la gestión de, por ejemplo, comidas o bodas, donde tú puedes procesar o automatizar todo el evento. Es decir, cuando la gente está, por ejemplo, en el cóctel de bienvenida en el jardín, pues está el jardín encendido, la fuente, las luces, tal. Cuando la gente pasa ya al comedor, pues bueno, se desconectan las cargas exteriores, se corta la fuente, tal. Cuando la gente ya está con el postre, automáticamente se desconectan los equipos de cocina tipo freidoras, tipo hornos, tipo tal. Es decir, se puede automatizar todo ese trabajo para que en función del evento en el que estás, en ese momento, todo cambie, todo el local se adapte. O incluso cuando digas, oye, que ya ha acabado la comida, vamos a hacer que la gente se levante para ir a la copa, a la barra libre, a la discoteca, a la música, ¿no? Entonces, vas poniendo las luces poco a poco más bajitas, cortas el clima, enciendes la música y ya con ese tipo de función automatizado, ya poco a poco haces que la gente vaya de un lugar de la sala a otro. Con la domótica se puede hacer todo este tipo de cosas en restaurantes. Os voy a contar también una idea muy interesante para el tema de hoteles, que aunque en los hoteles ya la domótica está muy introducida, hay una idea que quiero compartir con vosotros que es una idea muy interesante que hasta ahora no se está introduciendo en la mayoría de los hoteles. Os explico. Cuando dos personas van a un hotel, pagan por una habitación, y una persona solamente va a dormir porque ha estado todos los días en la calle trabajando, y la otra persona ha estado en su habitación, continuamente trabajando en la habitación, con su ordenador, gastando luz, agua, clima y tal, pregunto, ¿por qué las dos personas van a pagar lo mismo en la habitación cuando una ha hecho más gasto que otra? Bueno, pues el enfoque comercial que se le puede dar a todo esto es un enfoque de marketing donde los hoteles puedan tener habitaciones donde premien a los clientes que hagan un uso eficiente de la energía. Es decir, si yo cuando me hospedo en un hotel y hago un uso eficiente de mi habitación, donde consumo menos litros de agua, menos tiempo de clima, menos tiempo de luz, y me premian o bien en que sea más económico mi estancia, o bien que me dan un bono para mi próxima visita, con eso estaría fidelizando a un cliente más y aparte estaría compitiendo con los hoteles que tengo en la zona. ¿De acuerdo? Es una forma de hacer eficiencia, pero darle otro concepto, porque como he dicho, el tema con los conceptos de eficiencia y domótica, en ciertos aspectos está un poco desvaluado. Entonces, es una forma de vender lo mismo, pero venderlo de distintas formas. ¿De acuerdo? Pienso que esa idea es muy, muy interesante. En el tema de campings... Perdona, Antonio. Me pregunta por aquí José de Santa Cruz. Dice, Antonio, en estos tiempos para combatir el COVID, una idea podría ser cuando vas a ingresar a tu casa, se podría automatizar con un control de acceso, pero biométrico, con tu rostro, se abre a tu puerta de tu casa y enciende un sistema para desinfectar el ingreso, entiende la entrada, con un gel o con un líquido. ¿Se podría? Todo lo que es automatizar se puede hacer, es decir, tú puedes colocar en tu casa un control de acceso con biométrico que existe, que hay, que no es caro, que pensamos que los productos domóticos son carísimos, no, eso ya ha bajado muchísimo cuando salió. Puedes colocar un biométrico, acceder y una vez que se abra la puerta, colocar una especie de pulverizadores como el microclima que hay en los bares en verano, que hay microclima y tal, pues se puede hacer algo similar para poder desinfectar la ropa, lo que llevas encima, ¿de acuerdo? De hecho, eso lo iba a comentar después, tenemos un grupo en Google Classroom, que hemos creado un grupo donde hay una serie de profesionales ahí introducidos donde están aportando un montón de ideas. Y una de las ideas es el tema de pulverizar en espacios, en recintos, en colocar, cuando la gente entra a supermercados o entra a distintos establecimientos, detecta ese movimiento o ese paso y mediante pulverizado se pueda pulverizar ciertos productos bueno, que no hagan daño a las personas, pero que puedan matar a la bacteria. Todo eso lo vamos a contar un poquito más adelante, ¿vale? Que también tengo preparado una transparencia. ¿Alguna pregunta más? No, continúa, por favor. Venga. Vale, en el tema de campings podemos hacer un montón de soluciones en el tema de camping. Desde la recepción del camping podemos controlar absolutamente
todo lo que es la bungalow a efectos de clima, a efectos de alumbrado, a efectos de gas, cortar también lo que es el gas, la acceso al gas. Podemos controlar lo que es todo el tema de riego, de las plantas, árboles, controlar el alumbrado exterior. Podemos también controlar todo el tema de piscina, restaurante, es decir, podemos englobar un montón de soluciones dentro de lo que son camping. En campo de cultivo, lo más interesante para la gente es el tema del riego. Realmente es el tema del riego. Bueno, pues el tema del riego, hay aplicaciones muy sencillitas y muy económicas donde tú puedes activar o desactivar el riego de forma remota con una aplicación del teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante es que tú, en una comunidad de regantes, le puedes decir a cada usuario cuántos litros de agua va a poder consumir cada uno de sus usuarios. Y eso lo puedes limitar, lo puedes habilitar, deshabilitar de forma remota sin tener que ir allí a hacer un cambio en un autómata, en un programa, en una historia, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy utilizable también en el tema de campo de cultivo. En el tema de invernaderos, me consta, yo no lo he hecho, pero me consta que hay gente que ha estado haciendo cositas también, no en campo de cultivo a nivel muy grande, porque para eso ya hay productos de otro campo ya desarrollado, es decir, no vamos a inventar lo que ya está inventado, ¿vale? Pero para pequeñas explotaciones, para pequeñas instalaciones, podemos incorporar cosas también para el tema de los invernaderos, ¿de acuerdo? Incluso mezclar lo que es el control del invernadero con el control de accesos para controlar las peonas de la gente que va a trabajar, ¿de acuerdo? Y controlar todo eso. Hay gente que ha hecho cosas. En el tema de lonjas y mercados, pues bueno, en lonjas y mercados se pueden hacer también infinidad de cosas. Desde controlar los accesos, de cuando llega el camión, subir el muelle de la puerta del camión, el tema de la descarga, el tema del control de los circuitos de alumbrado por zonas, el tema del control de la temperatura de las cámaras de refrigerado donde van todos esos productos. Hay infinidad de soluciones que se pueden incorporar aquí. Y una cosa que me dejo atrás, que es súper interesante. Cuando tú vas a colocar un sistema domótico, tienes alternativas para no tener que cortar a cuchillo. ¿Qué significa cortar a cuchillo? Tú no puedes ir a vender un sistema domótico a decirle al cliente que lo que tiene puesto no sirve para nada, que lo vas a quitar todo y lo vas a montar todo nuevo. Eso es muy difícil de vender. La gente es muy reacia a hacer una inversión de ese tipo. Por tanto, hay herramientas para que tú puedas incorporar un sistema domótico adaptándote a lo existente. Adaptándote a lo existente. Para eso lo que sí es importante es llevar de tu mano a un tío de instalaciones eléctricas que domine muy bien las instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? Por si hay que modificar circuitos, o si hay que compensar cargas, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, para el tema de la cría de animales también hay un montón de soluciones para el tema de dar de comer a los animales, dar de beber a los animales, la renovación de aire, el tema de engañar a los animales para que coman 2 veces al día, haciendo que se oscurezca y se ponga de noche y se ponga de día 2 veces al día para que coma el pollo 2 veces. Es decir, con esto hay una barbaridad de soluciones también. El tema del control de accesos, evitar el robo de los animales, hay muchísimas soluciones también en el tema de la cría de animales. En las fábricas de procesado y envasado de carne, lo más importante, la trazabilidad del producto, el control de la temperatura y en función de la trazabilidad del producto y el control de la temperatura podemos generar alarmas técnicas que en función del tiempo que está activa la alarma vayan a unos profesionales u otros. ¿De acuerdo? Es decir, si es una avería de un disparo de un diferencial, pues salta una alarma y le llega un WhatsApp a el instalador eléctrico. Si es una avería del tema del compresor, pues salta una alarma y le manda un WhatsApp a el instalador del preindustrial. En fin, hay un montón de soluciones también. Y para el control o la automatización de todo el evento del espacio, es decir, desde que se produce la descarga del camión, se coge el género, pasa por una fase, pasa por otra, pues todo ese evento de proceso podemos activar las cargas de máquinas, desactivarlas y automatizar todo eso para que se pueda realizar un uso más eficiente. Para el tema de desbordamiento de ríos y canales se puede realizar un sistema de boyas donde en un mástil, esto lo he puesto porque no voy a decir qué ayuntamiento, pero una vez un ayuntamiento lo pidió y era un estudio para poder poner un sistema en el cual tú mediante unas boyas que corrían dentro de unos mástiles, cuando el mástil se inundaba, la boya subía y mandaba un mensaje de alarma donde decía que ese camino estaba inundado. Eso hacía que las parcelaciones
o los parcelistas que vivían en unas urbanizaciones, se les podía avisar de que se había desbordado el río y podían indicarle qué camino coger para salir, porque unos caminos se pueden inundar y otros no. O incluso a los temas de protección civil, bomberos y todo eso, se le podía decir qué caminos se inundaban y qué caminos no. ¿De acuerdo? Eso también se podía hacer dentro de un sistema de supervisión, y con el mapa de Google Maps aparecían en rojo los puntos donde eran zonas inundadas o zonas donde ya el nivel del agua había llegado a cierto nivel. En centros comerciales también se pueden hacer infinidad de soluciones de control del tema de iluminación, clima, espacios diferenciados, en fin, hay también muchísimas oportunidades de negocio en centros comerciales. En establecimientos tipo supermercados, ya sean grandes como pequeños, hay infinidad de cosas que hacer. Os digo como ejemplo que la cadena Día de supermercados Día lleva haciendo domótica, yo creo que desde el año 2000 lleva haciendo domótica en las instalaciones de los supermercados, donde el simplemente hecho de poder desconectar a una hora determinada el clima una hora antes todos los días o media hora antes todos los días, eso sumado por todos los días del año, por todas las tiendas que hay en España, no os podéis hacer una idea el ahorro energético que es eso a nivel de una compañía que trabaja en todo el ámbito nacional. Bueno, pues aquí os he dejado algunas pinceladas de dónde podéis entrar, dónde podéis ofrecer sistemas domóticos, como digo, de Champions League. No estamos en lo que hemos visto antes al principio de las páginas web, estamos en otro nivel, ¿vale? Y lo más importante también es deciros que aquellos que tengan varias instalaciones iguales que quieran controlar, todas esas instalaciones se pueden enlazar con tu ordenador, con tu teléfono, y tú puedas ver el estado de cómo se encuentra todo en tu propio teléfono. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 3 pisos en alquiler o 3 viviendas en alquiler repartidas por toda España, tú puedes modificar el control de acceso de cada una de ellas desde tu propio teléfono. Tú puedes ver, puedes cortar la luz, puedes cortar el agua, puedes subir, bajar persianas, puedes hacer lo que te venga en gana desde tu propio teléfono en las 3 instalaciones que tienes repartidas por toda España. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es que si te metes en este berenjenal, lo que es importante es que esto te lo hagan empresas especializadas que sepan securizar la instalación. Es decir, que no se te meta intrusos, hackers, ningún ratón, que no se te meta en tu instalación que te la pueda liar parda. ¿De acuerdo? Esto, cuando es conectar de forma remota instalaciones, que se lo hagan siempre empresas especializadas, empresas que se dediquen a esto a nivel profesional. ¿De acuerdo? Bien. Fernando, ¿hay alguna pregunta o continúo? ¿Hey? ¿Estás ahí? Sí, perdona, ¿no? que tengo que activar los mandos, perdón, Antonio. No, tú tranquilo, que cuando haya una pregunta yo te aviso, no hay ninguna. Vale. Vale. Bueno, pues esta transparencia es una idea que se ha aportado en ese grupo de Classroom que os he dicho que hemos abierto para que cualquier profesional que quiera aportar una idea que se pueda transformar en algo que pueda luchar contra el COVID-19, pues que se aporte en ese canal, que es un canal solamente de profesionales de la domótica o de gente de otras disciplinas que aporta ideas, y los profesionales de la domótica trabajamos esas ideas en convertirlas en una solución. Mirad, esta idea simple de colocar un detector de movimiento en un mueble caja, cerca de un mueble caja, en los sistemas domóticos los detectores de movimiento sirven para hacer muchísimas más cosas, no solamente detectar el movimiento. Este en cuestión es capaz de dividir su óptica en 2 puntos, es decir, de la mitad hacia un lado es una detección, de la mitad hacia el otro lado es la otra detección. Tú puedes marcar el alcance de detección y de esa manera puedes predecir si entre el mueble caja donde está la cajera y el usuario hay 2 metros respecto al carrito que viene justamente después. ¿Veis? Es una aportación, es una idea, está ahí, se ha desarrollado, ¿de acuerdo? También podemos calcular el volumen de metros cuadrados aproximados de aforo ocupado. Los detectores de movimiento de 360 grados podemos dividir su óptica en 4 sectores independientes. No detecto todo o no detecto, yo puedo diferenciar en 4 sectores independientes. Y en función de ese alcance, puedo predecir los metros cuadrados aproximados de volumen ocupado. En función de eso, puedo dar una estadística, puedo dar un dato significativo como para poder decir
cuánta gente hay ahora mismo en mi tienda haciendo cola, ¿de acuerdo? Y en función de que haya muchísima gente haciendo cola, puedo coger y puedo bloquear las puertas de mi establecimiento para evitar que la gente siga entrando. Es decir, se permite salir, pero no se permite entrar porque la detección del volumen de los detectores me indica que está mi tienda a cierto nivel de usuario. Bueno, pues aquí tenéis el tema que he dicho de Google Classroom. Podéis acceder directamente desde vuestro navegador o mediante la app que podéis instalar en vuestro teléfono. Este es el código de acceso. Esto va a pedir un código de acceso, perdón. Va a pedir un código de acceso. Este es el código de acceso. Os invito a que todos aquellos que queráis trabajar o queráis aportar ideas de forma altruista, aquí es todo por amor al arte, que podéis aportar lo que se os ocurra. Hay muchísima gente de muchas especialidades. Os invito a que os conectéis al grupo y podéis aportar, bueno, cualquier idea que se os pueda ocurrir, que pueda ser interesante para luchar contra el COVID-19. Bueno, os voy a aportar otra idea. Esta es la que antes os he mencionado de uno de los proyectos que hicimos que en el cual nos dieron... Antonio. Venga. Antes de que te metas con esta idea de negocio. Nos hace una consulta Juan. Dice, una consulta, Antonio. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de KNX y un sistema BMS? ¿Qué hace un sistema que el otro no lo pueda realizar? A ver, cuando me dices BMS, Building Management System, es el software de gestión que se utiliza para colocar en grandes instalaciones donde se controla distintas instalaciones que no solamente son KNX. Es decir, tú instalas un BMS en un edificio de oficinas y tú tendrás controlado a través de ese BMS la parte de KNX, la parte de clima que a lo mejor es en Wagner, la parte de tal que a lo mejor es en Modbus, la parte de... Entonces, estamos agrupando en un software distintos protocolos de distintos instalaciones que puede haber dentro de un mismo edificio, por ejemplo, ¿vale? Es eso, es un software que unifica todos los sistemas en una sola supervisión. Y ese software me puede generar informes, estadísticas, me puede dar muchísima información. ¿Alguna pregunta más? No, ya dice que ok, o sea, da por respondida la pregunta. Continúa, por favor, gracias. Vale. Bien, bueno, pues en esta idea de negocio es una idea que, esto es un caso real que implantamos en Zaragoza, es una plataforma logística de la cadena Día. Lo que hicimos fue, mediante un sistema de detección de aportación de luz natural, nosotros lo que hacíamos es detectar la luminosidad que hay de aportación de luz natural desde que sale el sol hasta que se pone, ¿de acuerdo? De tal forma, esto es el interior de una de las zonas de esta nave industrial, si os fijáis, hay claraboyas, hay estanterías, hay distintos circuitos de alumbrado y todo eso. Nosotros lo que hacíamos es que, en función de la aportación de luz natural, las personas que iban aquí a trabajar iban a descargar los camiones, los llevaban los palets, los llevaban a las estanterías. Nosotros lo que hacíamos era identificar a esas personas en zonas determinadas, de tal forma que esas zonas se habilitaban o deshabilitaban en función de unos horarios de trabajo. Aparte de esos horarios de trabajo, nosotros hacíamos que se conectaran los distintos circuitos de alumbrado en función de la aportación de luz natural. Esa aportación de luz natural que entraba por claraboya y que había un nivel determinado dentro de esa instalación. La sensación lumínica que puede tener una persona es totalmente distinta de la que puede tener otra. Por tanto, tú tenías que dejar no predefinido los niveles de iluminación al cual se tenían que encender o apagar las luminarias, porque cualquier persona tenía que tener acceso a cambiar esos valores porque para él tenía otro tipo de sensación lumínica para poder trabajar adecuadamente. Conforme va cayendo la tarde, el número de luminarias va aumentando hasta que llega un momento en que el número de luminarias que se encienden es del 100%. Esto es en control de alumbrado. En control de cámaras, aparte de también controlar todo el alumbrado, se controlaba todo el tema de temperatura para asegurar la trazabilidad de los productos. Os puedo decir que a día de hoy, como se controla la temperatura en esta cadena de supermercados es brutal. La trazabilidad se garantiza seguro. Cuantito la temperatura varía lo más mínimo de unos márgenes que ellos establecen, se manda una alarma al capataz, si pasa más tiempo se manda al que está por encima del capataz,
Si es algo más tiempo, se manda automáticamente al departamento de mantenimiento. Y si es algo más tiempo, se manda automáticamente a la empresa que lleva, el frigorista que lleva el tema de frío industrial. Es brutal todo el proceso que se ha automatizado en este sistema. Luego también es muy importante el control de puertas, porque por la puerta, mirad la escala del extintor y al lado de la puerta. Es decir, por ahí se escapa el frío que no os podéis hacer una idea. Es muy importante que la puerta se mantenga cerrada. Y cuando se abre esa puerta, se cuenta el número de minutos que se abre, no esa puerta, sino cerca de las 40 y tantas puertas que hay en esa instalación. Se cuentan los minutos de forma independiente. En caso de que se superen los minutos que se hayan fijado en cada una de esas puertas, unas tendrán más y otras tendrán menos, salta una alarma al capataz, y el capataz no lo resuelve, salta, y así la jerarquía sigue subiendo para asegurarse de que la puerta no se ha cerrado o bien por un despiste o porque la puerta está averiada. Esto es la visualización del entorno gráfico de ese idea de negocio o de ese proyecto, donde, como veis, controlamos todos los circuitos de alumbrado, controlamos las distintas zonas, no solamente las zonas de trabajo en estantería, sino también las zonas de oficinas, salas técnicas, todo dividido por zonas porque en función de los distintos días y los distintos trabajadores, unos trabajan en unas zonas, otros en otras, y de esta forma no mantenemos toda la planta industrial encendida, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Sabemos qué puntos de luz son los que están conectados, cuáles están desconectados. Podemos variar aquí las distintas consignas de los niveles de iluminación para cada uno de los circuitos de alumbrado totalmente independizados, ¿de acuerdo? Podemos monitorizar gráficas de temperatura, velocidad del viento, luminosidad, todo eso queda registrado y en función de estas gráficas se pueden hacer cosas. Tenemos condicionantes para saber cuándo no se enciende un circuito o ha pasado cualquier cosa, dónde puede estar el problema. Tenemos cámaras, en fin, hay muchísima información que esta gente utiliza para hacer que su proceso productivo sea muchísimo más rápido y tengan un uso eficiente de la energía. Este proyecto es el de Zaragoza, pero os digo que la cadena Día lo tiene implantado en todas las plataformas logísticas de España. Esto está implantado en todos los lugares de España, ¿de acuerdo? Es un proyecto que ha funcionado muy bien y lo han rentabilizado muy rápidamente. Y es el proyecto que he dicho que fue premiado en Matelec. Este proyecto que vais a ver ahora es el que nos dieron el segundo premio en Matelec en el año 2018, que era para personas con la enfermedad de Alzheimer. Era una residencia con personas con la enfermedad de Alzheimer donde monitorizábamos si las personas que estaban en la habitación, si se caían al suelo, si estaban en el baño, si salían de la estancia, si abrían una ventana se bajaba la persiana para evitar que se tiraran, controlábamos ducha, incendios, en fin, había muchísimos más controles que hacer aquí. Desde el puesto de enfermería se podía monitorizar todo esto, es decir, lo que antes se controlaba con 3 enfermeras, en el turno de noche ya una sola enfermera podía controlarlo todo, en fin, fue un proyecto fantástico y un proyecto muy humano. Me llegó, vamos, impresionante. Disfruté de este proyecto enormemente. Bueno, vamos a irnos a los medios de transmisión por la hora que tengo que correr, porque si no esto va a ser eterno. Forma de transmitir el cable... Pues te voy a parar, Antonio, porque pregunta Juan también cuál es la interface de monitoreo y control. Y también pregunta si es un software de la misma plataforma. A ver, nosotros podemos hacer las visualizaciones dentro de CaneX de distintas formas. Una es lo que antes ha mencionado, que es un BMS. Otra es el servidor web. El servidor web es un dispositivo de carril DIN, que lo puedes colocar en el cuadro, que lleva tu cable de datos que lo conectas, y en ese dispositivo es donde haces la supervisión. En CaneX, todo lo que es el tema de supervisión, programación y todo eso, no se hace en un entorno complejo, porque está pensado en hacerlo para personas que son instaladores que no tienen muchos conocimientos de ofimática. Por tanto, cuando tú vas a hacer una supervisión, como lo que yo te he enseñado aquí, donde está esto, por ejemplo, esto está hecho con un dispositivo que se llama EIB-Port, es del fabricante ABB, ¿vale? Y tú lo que tienes es un tablero de mandos donde tú vas arrastrando iconos y vas haciendo este tipo de visualización. Vas arrastrando textos, va cambiando texto, pones iconos. Por ejemplo, esta señora que está ahí detrás, pues una foto que puse yo, le puse el logo ahí en la camisa. Es decir,
Es una cosa muy fácil de diseñar, lo que tienes que tener un poco de imaginación para que visualmente quede chulo, ¿vale? Porque en este tipo de sistemas os puedo asegurar que el cliente valora que realmente se ha gastado el dinero bien gastado cuando ve una supervisión chula, ¿vale? Una supervisión bonita. No valora que tenga un cuadro eléctrico lleno de aparatos de domótica. No, cuando se da cuenta de que las perras se las ha gastado bien gastadas es cuando ve una supervisión, una visualización chula. Como digo, o BMS o servidores web o hay ya pantallas táctiles que la misma pantalla táctil dispone de una app gratuita que te la descarga y al descargártela lo mismo que estás viendo en la pantalla lo estás viendo en el teléfono, en el iPad o en el ordenador, ¿de acuerdo? Y luego ya la supervisión es la que viene predefinida dentro de la pantalla. Es una forma de no tener que crear una visualización o si no tienes idea de diseño gráfico o ves que no te pegan bien los iconos o tal, pues utiliza este tipo de dispositivos que simplemente es descargarte la app y lo mismo que se ve en la pantalla estás viendo en tu teléfono y en tu tablet, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas, Fernando? No, poner simplemente genial, gracias. Y había un comentario de Antonio que decía servidor web, que entiendo que era a colación de lo que preguntaba Juan. Así que continúa, por favor. Muy bien. Bueno, pues a efectos de medio de transmisión, es decir, cómo podemos transmitir KNX en una instalación, lo podemos hacer a través de cable bus, powerline, radiofrecuencia o a través de IP o Wi-Fi, ¿de acuerdo? El medio que más vais a ver es el del cable bus, el del parte pensador. El del powerline, que transmitir la información a través de la red eléctrica, yo no lo he visto jamás. Yo nunca he hecho una instalación en powerline ni la he visto, ¿de acuerdo? Lo que sí os menciono es que en el temario oficial de los cursos oficiales menciona de que si vas a hacer una instalación en Powerline, no te recomienda que sea instalaciones que tengan cierto nivel crítico, tipo hospitales, tipo tal. Por tanto, lo que cabe definir es que como se produce mucha suciedad dentro de la instalación eléctrica, debido, por ejemplo, a luminarias que tienen drivers chinos y tal, y pueden crear ciertas perturbaciones en la red eléctrica, pues bueno, si vas a montar un Powerline, que no lo hagas en una instalación donde hay alarmas técnicas tipo contra incendios, tipo tal, que sea predominante, que esa alarma esté garantizada. Entonces, el Powerline ahí te recomiendan que no lo montes, ¿vale? Pero que lo que vais a encontraros mayormente es todo a través de bus, ¿vale? De cable bus. Deciros que el cable bus os lo vais a encontrar, voy muy rápido porque si no, creo que no van a dar las mil, voy muy rápido. Quien tenga una pregunta que la haga, ¿de acuerdo? El cable bus no lo vamos a encontrar en el mercado de dos tipos. De un par, que es el que viene con el rojo-negro, o de dos pares, ¿vale? Que es el que viene con el amarillo-blanco, que se utiliza de reserva o se utiliza para alimentar pequeñas tensiones de seguridad 24 voltios como pantallas táctiles, ¿de acuerdo? En el mercado los tenemos los cables bus, que son los certificados y los reconocidos. Los certificados, aquellos que vienen con el logo KNX. Yo no lo he visto nunca. Yo nunca he visto en España un cable certificado con el logo KNX, ¿de acuerdo? Pero son esos los que van con el logo y han pasado por los laboratorios de ensayo han pasado las pruebas de ensayo de los laboratorios de KNX. Los reconocidos son aquellos fabricantes que envían a la asociación una ficha técnica donde diga, oye, mira, aquí está mi cable, cumple las especificaciones que tú marcas y aquí tienes una ficha técnica de mi cable. Entonces, en la página web de KNX os podéis descargar esas fichas técnicas de cuáles son los certificados y los reconocidos. Ahora os digo, piratería en cables hay muchísima. No voy a decir qué fabricante, pero hay un fabricante que fabrica un cable KNX muy barato. Olvidaros de ese cable. Os va a doler en la cabeza y os va a dar muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Comprar, gastaros de las perras el cable, porque el cable, digamos, es vuestra autopista, es por donde va a ir la información. A la pregunta, ¿se puede instalar el cable bus por la instalación eléctrica? La instrucción 51 del reglamento de baja tensión te dice, puedes instalar el cable siempre y cuando el nivel de aislamiento del cable sea igual que el del cable eléctrico. Si es el mismo, lo puedes utilizar, lo puedes meter por la misma canalización. Si no es el mismo, tienes que utilizar una canalización para el cable bus y otra para el cable eléctrico, ¿vale? Cuando estamos trabajando en instalaciones industriales, deciros que hay cable bus de 1000 voltios. Lo hay, si lo buscan, lo hay. Yo muchas veces, cuando en España no lo he encontrado, me lo he tenido que traer de Francia, pero lo hay. Cuando compras cable bus de aislamiento de 1000 voltios, pues lo que hace es que lo puedes instalar por las mismas mangueras, las mismas bandejas donde van las mangueras de potencia
de una planta industrial, ¿de acuerdo? Y quiera o no quiera, eso es muy cómodo porque no tienes que poner bandeja adicional solamente para un cable bus que es tan grande como un video meñique, ¿de acuerdo? Vale, las clemas de conexión, hay mucha variedad de clemas de conexión en el mercado, pero la más conocida es esta de 4 orificios, que es la más conocida porque todos los dispositivos KNX disponen de esta clema de conexión, como es la fotografía del medio, donde está incrustada dentro de un dispositivo, pues es la clema de conexión más conocida. Totalmente prohibido utilizar fichas de empalme eléctricas para empalmar cable bus. El cable bus es un cable rígido. Si lo retuerces y con las diferencias de temperatura a frío y calor, eso acaba aflojándose, no se transmite bien la información y esos son problemas. Siempre utilizar clemas bus normalizadas. Aquí tenéis una, pero que sepáis que hay mucha más variedad. Bueno, ¿cómo podemos hacer la ramificación o la conexión con bus en nuestras instalaciones? Hay varias formas. Mirad, una de ellas es la instalación en línea, es decir, coloco todos los dispositivos y voy con el bus entrando uno a uno a cada uno de los dispositivos. Esta ventaja que tiene esta instalación en línea es que si yo desconecto la clema bus del dispositivo, dejo sin conexión al dispositivo, pero como los cables se conectan dentro de la clema, el bus sigue continuando, no afecta al bus, ¿de acuerdo? Esto es la conexión en línea, que es esta fotografía que tenéis aquí, ¿veis? Los dispositivos todos conectados en línea, y yo puedo quitar la clema bus de aquí de estos dispositivos y se mantiene la conexión bus en los puentes. Otro es la conexión en estrella, que es unificar en un punto todas las ramificaciones bus. Otra es la en árbol, la instalación en árbol, que es la unión de la instalación en estrella y la instalación en línea. ¿De acuerdo? Vale. Distancias máximas o mínimas permitidas. En una misma línea no puede haber dos aparatos alejados que tengan más de 700 metros de distancia en bus. Entre la fuente de alimentación y el aparato más alejado de una misma línea no puede haber más de 350 metros. La longitud total de todo el segmento de línea, de todo el cable bus, incluso con sus ramificaciones, no puede ser más de 1000 metros. La distancia que pueda haber entre dos fuentes de alimentación de una misma línea tiene que ser la que especifique el fabricante, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me puede hacer falta colocar a mí dos fuentes de alimentación en un bus? Pues porque la regla mnemotécnica, lo que se enseña en los cursos oficiales, es que todos los aparatos consumen 10 miliamperios y que hay tres fuentes de alimentación en el mercado, la de 160, la de 320 y la de 640. En el mercado hay muchas más, pero la que más se menciona en los cursos oficiales son estas. De tal manera que una fuente de 160 es capaz de aguantar 16 aparatos, la de 320, 32 y la de 640, 64. Esto no es lo que luego te vas a encontrar en la realidad, porque en la realidad los aparatos no consumen 10 miliamperios, consumen muchísimo más de 10 miliamperios. Pero bueno, en el caso de que tú pongas una fuente de 160 con 16 aparatos en una línea y te quedes corto, si tú quieres colocar más aparatos en esa línea, te quedan dos opciones. O cambias la fuente y la pones más grande, o pones otra fuente justamente al lado. Lo que te dice esta regla es que la separación, para no poner dos fuentes en paralelo, la separación entre una y otra, tiene que ser la que especifique el fabricante. Cuando yo estudié esto allá en el año 2005, se especificaba que tenía que ser como mínimo 200 metros. Pero ahora, como la electrónica ha mejorado muchísimo, ahora es lo que te especifica el fabricante, porque hay incluso fabricantes que te dicen que no tienes que tener en cuenta ningún tipo de separación. Vale. Una línea bus, que es esta línea verde que tenéis aquí, como digo, he dicho que puede tener como máximo 1000 metros de longitud, donde podemos colocar una fuente de alimentación, la fuente más grande que viene en el temario, aunque en el mercado la hay más grande, es de 640, eso me cabe predecir que yo puedo poner aquí en esta línea verde hasta 64 aparatos. Si yo tengo la necesidad de aumentar en 1000 metros más o en más de 64 aparatos, yo puedo amplificar este segmento verde en otro de color rojo, ¿vale? Para poder amplificarlo necesito incorporar un aparato que se llama amplificador de línea, ¿vale? Y en este segmento rojo voy a colocar otra fuente. ¿De qué calibre? En función de los aparatos que yo ponga. ¿Y esa es la limitación? No. En caso de que necesite más aparatos o más metros, puedo poner otro segmento más de línea, que es este que tengo aquí morado. ¿Y esta es la limitación? Pues no. Puedo ampliar en un cuarto segmento de línea donde puedo meter 1000 metros más de bus o 64 aparatos más en ese segmento. ¿De acuerdo? De tal forma que al final, entre todos los segmentos, tendría 200,
55 aparatos. Y todo esto en este conjunto, en su extensión más amplia, que no te obliga a nadie a que tengas que tener esta extensión, pero en su amplitud más amplia, se le denomina línea. Si cogemos esta transparencia y hacemos una fotografía y la ponemos pequeñita, es esta que tenemos aquí que pone, vaya, que pone línea 1. Esta línea 1, que es lo que he mostrado antes, se puede multiplicar por 15. Es decir, podemos hacer 15 líneas iguales. Y todas estas líneas se pueden unir en un cable bus, que es este que os he puesto aquí. Y a todo esto en su conjunto con las 15 líneas se le denomina área. ¿Y cuántas áreas puedo crear? Otras 15. Es decir, esta o en esta fotografía que se ve mejor. Aquí tengo las 15 líneas que todas ellas hacen una área. Esto multiplicado por 15 tengo 15 áreas y todas ellas las puedo unificar mediante un bus, que también esta línea de bus puedo colocar aparatos. En total tendría más de 55.000 aparatos aquí, pero si 55.000 aparatos para ti es poco, si trabajamos a nivel de IP, podrías poner lo que quieras, es decir, muchísimos aparatos. La verdad que yo conozco la instalación más grande de la que, no es que la haya hecho yo, de la que tengo referencia, es una que me parece que fue el aeropuerto, no me acuerdo, un aeropuerto que había en China, me acuerdo, que eran 33.000 aparatos que había puesto en ese aeropuerto. Era una barbaridad de aparatos que había en ese aeropuerto, ¿de acuerdo? Vale, ya estamos acabando. Dispositivos más usuales que no vamos a encontrar. Antonio, antes de que pase al siguiente, de todos modos ese proyecto de 55.000 aparatos yo me apuntaba a él también, ¿eh? Tenemos aquí una pregunta de Carlos Alfonso, no te he querido interrumpir, porque antes te referiste a la compatibilidad de montar el bus con las líneas de alimentación eléctrica en la misma canalización y hablabas de si tenía el mismo nivel de aislamiento, ¿no? Pues referente a eso, Carlos Alfonso escribe la siguiente pregunta. ¿A qué te refieres con nivel de aislamiento? Aquí en Colombia, cuando hablo de ese tema, no conocen el término. Lo que quisiera saber es dónde se puede ver el nivel de aislamiento del cable KNX y del cable eléctrico. Se lo contestas tú, por favor. Vale, el nivel de aislamiento, tanto de un cable KNX como de un cable eléctrico, es una propiedad, es una característica propia que viene en la ficha técnica del cable. Es tan sencillo como pedir la ficha técnica del cable y una de las características se llama, en todos los cables, nivel de aislamiento. Tal cual, es así de sencillo. No es más complicado. Que a lo mejor no estemos familiarizados con eso, con ese dato, cierto, puede ser que no estemos familiarizados. Pero, por ejemplo, aquí en España, para las viviendas, el nivel de aislamiento del cable que se monta por la canalización es de 450 barras 750. El que se utiliza para mangueras, 1000 voltios. Pero bueno, eso te lo vas a encontrar en la ficha técnica. El cable que se suele, domótico que se suele vender en España, va a tener un aislamiento el mismo que el de cable de datos, creo que de 300 voltios. Por tanto, tienes que comprar un cable que el nivel de aislamiento sea mayor y quieres que vaya por la misma canalización eléctrica. Si no, para ti no es problema porque pones tu propia canalización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Marco Antonio dice, en Cáceres también tenemos instalaciones importantes como la del seminario. Un comentario simplemente al que decíamos antes. Genial. Muy bien. Vale, estamos terminando, estamos ya en las últimas transparencias. Vamos a ver producto. Bueno, pues en producto nos encontramos que tenemos os voy a enseñar simplemente lo más interesante, lo que más más interesante no, lo más habitual, lo que más vais a encontrar, ¿de acuerdo? Porque producto, ahí no os puedo decir una idea de la cantidad de productos que hay en el mercado. Bueno, botoneras, tenemos todo tipo de botoneras multifunción, de número de botones, de número de teclas, personalizadas y tal. Pero la tendencia que hay ahora mismo a efectos de mercado son las botoneras en cristal. Son botoneras que se pueden personalizar y son totalmente en cristal. Hay fabricantes que la tienen en blanco, en negro, y lo que personalizan son los botones y los iconos, pero hay otros que también te personalizan el fondo, ¿de acuerdo? Tienen herramientas y aplicaciones para que tú, desde tu casa, con esa herramienta puedas personalizar lo que es una bombilla, lo que es una persiana, los colores, incluso el fondo que va a haber en el cristal. Por ejemplo, si tienes un dormitorio de niños, puedes poner la foto del Pocoyo y puedes ponerla en el cristal del dormitorio. Si lo que te gusta es el fútbol, pues puedes poner cosas relacionadas con el fútbol. No sé, se puede personalizar todo esto y la personalización no incrementa el precio. Es decir,
La herramienta, tú pagas, con muchos fabricantes, tú pagas un precio por la botonera y ya va incluida la personalización que tú elijas, ¿de acuerdo? Luego tenemos los acopladores de bus, como este que tenemos aquí, donde tú compras el acoplador que va en el cajillo universal de mecanismo universal, ¿vale? Y luego le colocas la carátula que te haga falta. Bien sea una botonera, bien sea un termostato con display, lo que necesites. Luego tenemos aquellos proyectos que no tengamos claro qué mecanismo vamos a colocar o que lo deciden en el último momento. Entonces, para esos proyectos no ponemos mecanismo, no ponemos botoneras KNX, ponemos estas pastillitas que son unas pastillitas, una interfase de pulsadores que son muy pequeñitos que se colocan detrás del mecanismo que tú coloques. Y esos cables que tienen estas botoneras, esta interfase, se conecta a los terminales del pulsador, ¿de acuerdo? Y hace las mismas funciones, lo que hace es que cuando tú pulsas la botonera, el mecanismo envía la orden de que se encienda una luz, se apague, se suba una persiana, se baje o lo que sea, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas a tener en cuenta, y es que como regla mnemotécnica, desde donde tú coloques la pastillita hasta donde tú coloques el mecanismo, no haya, o el contacto, mecanismo o el contacto, no haya más de 10 metros, ¿de acuerdo? Es una regla mnemotécnica que hay también que se ve en los cursos oficiales. Los actuadores binarios son los aparatos que tienen los relés que conectan y desconectan las cargas. Os he puesto esta transparencia para que veáis que hay dos formas de cortar o desconectar una carga, que es mediante el propio relé, porque la carga no es lo suficientemente importante como para que el relé no lo aguante, o en el caso de que sea una carga muy importante, no vamos a cortar la carga, vamos a cortar la bobina de un contactor que controla la carga, ¿de acuerdo? Deciros que en el mercado hay actuadores que controlan, estos son relés que controlan esas cargas que disponen de lectura de intensidad. Podemos leer el consumo de esas cargas. Nos están dando el consumo de esas cargas. Es muy interesante porque para mí, si yo cierro un relé y la carga es cero, es que me ha disparado una protección. Tenedlo en cuenta. Es una forma de predecir o saber si me ha disparado una protección, es si el relé está cerrado y la intensidad es cero, me ha saltado una protección, ¿vale? No tengo que comprar elementos adicionales para saber si ha disparado una protección. En detectores tenemos detectores de presencia, movimiento, que los mismos detectores me sirven para el alumbrado, la intrusión, el clima, en fin, se pueden separar los sectores en cuadrantes, me están leyendo la aportación de luz natural y en función de eso me va a regular los distintos niveles de iluminación en la sala, en fin, hay también en esto una cantidad, voy muy rápido porque sé que ya me pasó el tiempo, hay en esto una cantidad enorme de soluciones, ¿de acuerdo? Para sensores y alarmas técnicas tenemos sensores de inundación, humo, gas butano, gas propano, para detección de apertura de puertas, ventanas, y este, que es el mismo interfaz de pulsadores que hemos visto antes, que yo lo suelo utilizar para cualquier alarma técnica. Por ejemplo, una batería de condensadores. Cuando no está compensando, se cierra el contacto de alarma. Pues yo le coloco a ese contacto esta interfaz de pulsadores. Cuando el contacto se cierra, me avisa de que hay falta de compensación, que estoy consumiendo reactiva. Y antes de enterarme el porrazo de la factura de la luz que me han penalizado por consumo de reactiva, a mí me va a llegar un mensaje al teléfono antes de tiempo de que la batería no compensa, o porque se le ha traído un fusible, porque el bajo se la ha roto, o por cualquier motivo. Pero ya el mensaje que me llega me da a anteponerme a que se haya producido un evento, una anomalía, y vaya yo a revisar la batería de condensador. Tenemos distintos dispositivos de entrada y de salida, módulos de entrada, distintas tensiones, señales de todo tipo. Puedo controlar señales de entrada o salida, por ejemplo, sondas PT100, 420 miliamperios, en fin, hay muchísimos tipos de señales. Por tanto, esto me da a mí que puedo utilizar los sensores industriales para colocarlos en dispositivos KNX, ¿de acuerdo? Para clima, tengo termostatos, pasarelas para todo tipo de máquinas de clima, ya sea el split básico que tienes en tu casa o a una máquina VRV, tenéis pasarelas de todo tipo, no solamente para máquinas de clima, sino para distintos protocolos. Control de estas fotografías, un control de todo el tema del suelo radiante, una batería de electroválvula del suelo radiante. Tenemos todas las soluciones de clima, estaciones meteorológicas para leer los aspectos de exterior climáticos como velocidad del viento, luminosidad, humedad, temperatura, radiación solar, todo. Controladores de habitación, ya quedan dos transparencias nada más. Controladores de habitación para hoteles, que son los dispositivos que con un solo de estos dispositivos puedes controlar toda la habitación. Clima, control de accesos,
la ventana que se abre para apagar el clima, la puerta, el secador, el alumbrado, incluso algunos tienen también para el tema del sonido, de la música. Un solo dispositivo controla toda la habitación de hotel. Pero lo que más me ha sorprendido de todo esto es que hace unos días me llegó a la oficina un dispositivo que es un controlador de habitación, que es este que tenemos aquí, que tiene Clema Bus solo para alimentar el bus y luego para comunicar el KNX dispone de una Clema en IP. Es decir, ya tengo la velocidad en IP de un actuador para poder transmitir en un número importante de habitaciones de un hotel. ¿Vale? Es que hay por ahí muchos argumentos que dicen que KNX es lento, que tal, que cual. Bueno, pues ya se están sacando dispositivos donde el bus lo utilizan solo para alimentar el dispositivo y tienen Clema en IP para poder transmitir la información muchísimo más rápido. Para el tema de la supervisión, lo que antes hemos dicho, tenemos servidores web o pantallas táctiles. A mí lo que más me gusta, en vez de colocar una pantalla táctil, es colocar un iPad con un soporte motorizado o un soporte de pared, que parece que es una pantalla táctil. Un iPad Wi-Fi el básico vale 300 euros, vale mucho más barato que una pantalla táctil, ¿de acuerdo? Y me gusta más colocar un iPad o darle al cliente un iPad para poder controlar su instalación que colocar una pantalla que te puede costar 3, 4, 5 mil euros, aunque tiene su mercado porque hay clientes muy exclusivos que da demanda, ¿de acuerdo? Bueno, wow, estoy agotado, he estado corriendo porque me he pasado del tiempo. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Estoy ya está sudando porque hace una calor en la habitación que es tremendo. Entre la calor, entre lo que he ido acelerado y tal, vamos, estoy ahora mismo, wow. Bueno, no te hemos metido prisa, ¿eh? No te hemos dicho nada, ¿eh? Pero sí es verdad que ya va pasándose el tiempo. Nada, Carlos Alfonso insiste con el tema del cable, dice, entonces el nivel de aislamiento del cable KNX debe ser igual al eléctrico o puede ser mayor. Como mínimo, igual. La norma te dice como mínimo igual, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiere decir como mínimo igual? Quiere decir que yo cuando compro el cable, en mi caso, cuando yo compro el cable, como la diferencia entre el cable de 300 al de 1000 voltios de aislamiento es muy pocos céntimos, yo para no tener estocado uno u otro, al final lo compro todo de 1000 voltios. Y con eso me garantizo que lo puedo colocar en cualquier tipo de instalación. Muy bien, dice Carlos Alfonso que ok, que muchas gracias. Tenemos también a Roberto que dice genial, muchas gracias. A Juana que dice yo hice el curso de Cogiti y es totalmente recomendable y aprovechable al 100%. Muchas gracias. A José Pablo dice muchas gracias, muy interesante. El importe de una y hace una pregunta. ¿El importe de una instalación de una vivienda en cuánto puede estar? Esa es la pregunta de examen que siempre está ahí. Todas las empresas que nos dedicamos a esto tenemos un precio de partida, es decir, un precio por el cual yo te digo, con este precio ya tienes tu instalación de control de alumbrado, de control de clima, de control de tal, con tu aplicación para el teléfono móvil. Bueno, pues un piso básico de 2 dormitorios, producto y programado, ronda los 1.300 euros. ¿De acuerdo? Ya lo que sea la parte de instalación, de que lo monte el instalador, ¿vale? Luego a partir de ahí te puedes gastar lo que no tienes, ¿vale? Pero a partir de 1.300 euros ya puedes hacer algo muy interesante. Más cosas. Estupendo. Fernando nos dice muchas gracias. José Santa Cruz otra vez. Antonio, ¿qué pasaría si en una instalación existe una parte con cable de bus y la otra parte con cable no oficial? ¿Qué pasaría con esa instalación? Si te refieres a cable no oficial, es un cable no certificado reconocido. Tú puedes hacer una instalación perfectamente con cable reconocido. Yo hago las instalaciones con cable reconocido, no con el certificado, con el reconocido, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema. Ahora bien, lo que no puedes hacer es montar un bus KNX que tiene unas especificaciones de bucle, unas especificaciones de 0.8, una serie de especificaciones específicas y colocar otro cable que no lo sea, porque la transmisión de datos no puede, a lo mejor se pierden paquetes de telegrama. Cuando tú mandas una orden al bus de encender un punto de luz, lo que estás mandando es una serie de unos y ceros que luego el aparato es capaz de interpretar. Si tú eso se pierden esos paquetes de telegrama, el aparato al final no lo interpreta y al final
y le tienes que dar lo que se ve que muchas veces le das 4 o 5 veces al pulsador hasta que se enciende la luz. Eso hay que pulirlo, eso queda muy feo, ¿no? Cuando se trabaja a nivel profesional. Cuando se utiliza esos dos tipos de cables suele pasar. Más preguntas. A ver, más preguntas. Bueno, son comentarios. Miquel nos dice muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Ana nos dice muchas gracias, ha sido muy interesante. José Manuel, muy interesante esta masterclass. Jorge, muchas gracias. Marco Antonio, muchas gracias por la iniciativa y especialmente Antonio. Nicolás dice, Antonio, muy buena presentación, muchas gracias. Antonio, por diferenciarle del otro Antonio, Antonio Jurado, nos dice buena masterclass, muchas gracias. Joaquín nos dice, me has puesto los dientes largos, estoy pensando en apuntarme al curso del Cogiti. Gracias, Antonio, eres un crack. Esteban nos dice, muy interesante, gracias por vuestras aportaciones desinteresadas. Francisco Javier dice, gracias, Antonio. Juan, muchas gracias, muy interesante. Walid nos dice, muchas gracias. Fermín, gracias y felicidades por la buena exposición. Félix, muchas gracias, formación. Es que no dejan de entrar mensajes. Muchas gracias, formación muy interesante. Muchas gracias, Antonio. Ángel, Félix, también nos da las gracias. Álvaro Manuel, hola, he visto que la mayor parte del material es del fabricante ABB. ¿Es el más completo? Esta pregunta tiene trampa. Yeah. A ver. Pongo las transparencias simplemente porque tengo mucha información de ese fabricante. Quien hace la pregunta, por si te sirve se llama Álvaro Manuel. No, por tema de privacidad no voy a intentar decir el menor número de apellidos posible, ¿no? En este caso se llama Álvaro Manuel, por si le conoces, nada más. No lo conozco, creo que no lo conozco, pero vamos, que he puesto las fotografías del fabricante de bebé porque tengo muchísima información de él. Es cierto que yo en tema industrial, cuando me dedico al tema industrial, yo con el que más trabajo es con él, ¿de acuerdo? Pero luego cuando es otras instalaciones, yo trabajo con todo el mundo, fabricantes de todo tipo, desde Ager, Cinder, Dewey, Best, en fin, todos los fabricantes. Está poniendo Antonio Jurado, estaba escribiendo, dice, doy fe que Antonio prueba todo tipo de fabricantes. Yo creo, aquí te echa un cable, yo creo. Sí, pero ha sido por eso, porque tengo, de haber hecho muchas presentaciones, muchas charlas y tal, pues tengo mucha información de proyectos que he hecho y tal, pues tengo fotografías y tengo tal de bebé. Como digo, en entorno industrial, casi todos mis proyectos, como decía el 100%, la mayoría son todos hechos con ese fabricante, porque para mi entender el entorno industrial es un producto muy, muy robusto. Es una recomendación, no me dan nada por esto, ojo,